Mira, si tú tienes un espacio de trabajo aquí, algo así. Por un lado necesitas 255 de amplitud y por otro lado necesitas acá 255 de, ¿cómo se llama? Periodo. Entonces tú tienes que hacer una triangular. La triangular, pues entonces dividimos aquí a la mitad. Eh, dividimos a la mitad 127. Y entonces lo que tú tienes que hacer es diseñar las dos partes. Primero tú necesitas trazar por ende una recta así y otra recta así. Entonces primero empiezas con esta. Este es 1 y esta es 2. Entonces, por ejemplo, la recta para 1, entonces sabes que la ecuación de una recta común pues es y de t es igual a x, o depende a t, le voy a poner t porque se supone que estamos dependiendo de t, a t más b, ¿no? Entonces, sabes, en este caso, en este específico caso, sabemos que la b siempre es offset, ¿no? Movimiento. Entonces, en este caso, b es igual a 0 porque partimos del origen. Entonces, sus clases de matemáticas básicas del kinder les deberían ayudar para esto. Entonces, el b es 0 porque no tenemos offset. Recuerden que en la ecuación general de una recta, el b indica el offset, quiere decir cómo mueven la gráfica, cómo se está moviendo, si la desplazan, más bien el desplazamiento. Y la a es la pendiente, ¿no? Entonces, en este caso, como partimos del origen, no estamos moviendo en absoluto nuestra gráfica, lo que sí necesitamos es cambiar la pendiente, que es esta, ¿no? Pero pues bueno, pendiente, para hallar la pendiente o ese valor A, pues ustedes tienen todos los puntos. Tienen un punto aquí, que es el inicial, que es X0, o habíamos dicho que es T0 más bien. T0 contra Y0. En este caso es muy sencillo, es 0,0. Y también tienen el punto de acá. Tienen el punto final y en este caso voy a ponerlo como un T1, Y1. Lo tienen de este lado. Y saben que ¿cuánto vale T1? 127. Exactamente, 127. ¿Y cuánto vale Y1? 255. Entonces, ya lo tienen así. Y también tienen este último punto para cuando saquen en el caso de la recta 2, ¿no? Tienen este punto, pues que igual esto es le voy a poner T2, Y2, y esto lo voy a poner igual a, pues saben que en T2, pues esto es 255, y Y2, pues es 0. Entonces tienen los dos puntos, para uno deben de ocupar, para sacar la A, la pendiente, claro, deben de ocupar pues los dos puntos, pues que en este caso tienen, para sacar la recta. O sea, si ustedes buscan en inclusive ecuación de la recta, en internet les sale, ¿no? Cómo hacer estas ecuaciones. El típico de para hallar la pendiente es, por ejemplo, el de hacer la división, ¿no? De Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 y ya. O sea, igual en el caso para 1, pues tienen que ocupar T0, el punto T0, Y0 y el punto T1, Y1. Y en el caso de para 2, pues tienen que ocupar el punto inicial, que es el que tienen, en este caso es T1, Y1. Y para el caso y para el punto final, saben que es T2, Y2. Entonces, si ustedes agarran incluso y vean, déjenme poner, por ejemplo, acá, déjenme ponerles esto.
Si ustedes googlean así tal cual ecuación de la recta con 2 puntos, pues inclusive así lo tienen directamente. O sea, sale con la ecuación, con la otra ecuación que es la que involucra la pendiente. Y entonces saben que es Y menos Y1. Ahí está, ¿quién es? Así, Julio, profe, matemáticas, profe Alex, que les resuelve el problema. ¿Con cuántos puntos? Pues de volada sale la ecuación de la recta en cada uno. Y entonces, a la hora de que ustedes están generando en Excel, por ejemplo, déjenme volverlo a cambiar. Entonces, bueno, en cada una de estas, pues, ¿qué piensas si ya estoy haciendo ejercicio? en cada una de estas, pues hay que utilizar la de Y menos Y1 igual a M, X menos X1. En este caso, pues X es T, ¿no? Ya sea que pongan aquí T, pero es igual, ¿no? No importa, es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, donde la M, pues bueno, ahí investigan. También les dicen cuánto vale la M, se les acabo de decir. Entonces, bueno, aquí, entonces, por tanto, sería T1. Y en cada uno de estos hay que utilizar la ecuación de la recta con los 2 puntos respectivos que tienen. Entonces ya van a sacar una ecuación de una recta. Evidentemente hay que despejar la Y. Y entonces van a tener ya al final una ecuación de una recta que va a ser de la forma Y igual a A1 B más B1. Y luego esta es Y1. Luego tienes una Y2, van a tener una Y2 que sea igual a A2, van a tener otra constante T y seguramente, más bien, Yo vengo a ver que la ley no mataste a mi tía. A2 va a ser negativa justamente porque tienes una pendiente negativa, B2. Entonces ya tienes tus 2 ecuaciones de recta y entonces en MATLAB lo único que vas a hacer es dividir tu T. Entonces, ¿qué haces? Pues nada más agarrar y puedes hacerlo con el mismo vector que ya les había dado, el que dice que va desde T igual a 0 hasta en 1 hasta 255. Lo pueden hacer así e inicializar el vector desde 127 o desde 0 y que termina hasta 127 para los que ya tengan un poco más de experiencia en MATLAB, o si no, para fácil, definen 2 T's. La primera T, pues va a ir T1, va a ir de 0 en 1 hasta 127. Y la segunda T la definen y va a ir desde 127, bueno, 128, se supone que es el mismo punto, el 127, 128 en intervalos de 1 en 1 hasta 256. 255, perdón. 255. Eso, pues claro, lo definen y eso es lo que van a introducir aquí en cada una de estas. Entonces ahora en lugar de tener un vector Y1 y un vector Y2, perdón, en lugar de tener un solo vector que les da todo, pues van a tener un vector Y1 que nada más va a tener almacenados 127 valores. Y van a tener otro vector Y2 que va a tener igual, ¿no? O con el nombre que pongan los otros 127 valores. Entonces, para ya tener un solo vector que tenga todos los valores, entonces agarran, definen una Y general, por ejemplo, y lo único que tienen que hacer es unir sus vectores. Entonces, MATLAB te permite unir vectores de una manera muy, muy, muy fácil. En este caso, nada más habría que ver si son vectores fila o si son vectores columna, cada uno. Pero MATLAB te permite, abren paréntesis y entonces ponen Y1 aquí. Y después hacen un espacio, por ejemplo, y ponen, de hecho es con esta. Y entonces ponen un espacio y después ponen Y2. Y entonces ya en ese caso ya tienen su Y general. Y entonces ya pueden hacerlo con MATLAB. Muy rápido. Entonces
para que lo vean, esto de la concatenación de dos vectores, voy a hacer rápidamente un programa en MATLAB. Pero bueno, más o menos la idea, ¿me expliqué? Sí, jefe. Entonces, es como tratar, es tratar básicamente su función como si fueran dos, separarlas en dos, que son las que necesitan. Por un lado, la dependiente positiva y por otro lado, la dependiente negativa. Y al final solo unir en un solo vector, ¿no? En el caso de Excel, pues es de volada porque lo pueden hacer continuo. En el caso de MATLAB, nada más hay que agregar ese comando de concatenación. Mientras carga mi MATLAB, para el que me había preguntado, vamos a suponer que tú ya tienes aquí tus hexadecimales, ¿no? Que ya hasta los tienes ordenaditos, bonitos, así, ya tienes tu super tabla. Entonces, MATLAB te da, Excel, nada más agarras, control C, abres ay, no, creo que no lo están viendo, ¿verdad? No, Ya, perdón. Entonces, reitero, vamos a suponer que ya tienes aquí tu tablita. Yo puse ahorita números y letras al azar. Ya sea que inclusive la tengas así, con dobles números, bueno. Y entonces, lo tienes de esta manera. Recuerda que hay formatos aquí. En general, nada más tienes que ver que todos tengan el mismo formato. Ya sea general o el que te da directamente la conversión, por ejemplo, de cuando lo haces a hexadecimal. Y nada más agarras control C, abres un bloc de notas y ahí mismo lo pones. Y ya te lo da, así. Y ya lo guardas. Tengo una duda en eso. Por Dime. ejemplo, si yo no lo pude acomodar así como lo tiene usted en pantalla y lo tengo completamente en vertical, ¿hay problema con el EEPROM? O sea, ¿no lo jala? Sí, porque el EEPROM jala forzosamente. Necesita reconocer, no reconocen filas. Bueno, sí reconocen filas, pero si tú le dices, vamos a suponer que tienes aquí, como dices, ¿no? Puras hacia acá, abajo. Entonces lo que va a pasar es que en el editor de EEPROM, solamente vamos a suponer que este es el editor, EEPROM. Y aquí tienes tu tablita. Entonces, cuando tú la jales, solamente va a llenar esta. Así como está. O sea, es decir, así como exactamente la tienes en el texto, así igualito la va a jalar. Entonces, ¿qué podrías hacer? Bueno, tratar de darle el formato sería lo conveniente desde un principio, ¿no? Tratar de darle el formato desde aquí e irlo haciendo. Reitero, si quieres ir entre columnas, es fácil, ¿no? Cuando lo haces así, directamente hacia abajo, ¿no? Es lo más fácil. Pero en Excel, dependiendo cómo vayas cambiando el tipo de, ¿cómo decirlo? Hay forma, pues, para agarrar y decirle que en lugar de eso, hacerlo así. O en su defecto, me parece que hay forma, pero ese sí, no sé cómo hacerlo aquí. Hay forma de, ¿cómo se llama? De transponer. Solo que no sé aquí exactamente cómo transponer. Entonces, estoy seguro que sí lo hace Excel. Puedes transponer alguna fila, a ver, o columna, pero ese comando sí, honestamente, no me lo sé. Sé que sí se puede. Entonces, pues bueno, ahí es cuestión de que les busque, por ejemplo, transponer columna en Excel, ¿no? O sea, es cuestión de que también ustedes, vea, ahí está, ¿no? Ahí te lo hace, ahí está justamente, ¿no? Entonces, es cuestión de que ustedes busquen, investiguen con el software que se supone que más dominan, ¿no? Pero lo puedes transponer, también te digo, puedes hacer directamente que comúnmente cuando le haces así hacia abajo, lo que te hace es agarrar en el mismo sentido. También Excel tiene forma de que si le haces hacia acá, hacia la derecha, agarre
hacia abajo, ¿no? Entonces, pues, hay forma. Yo les puse Excel porque es el que están más acostumbrados, malamente, por cierto, a utilizar para ingeniería. Excel no tiene funciones de ingeniería, pero al final de cuentas puede hacer muchas cosas, pero no hay nada como programas completamente enfocados a eso, ¿no? Lamentablemente sé que muchos no lo saben utilizar. Entonces, pues bueno, de todos modos les puse ahí el código y traté de guiarlos un poco en Excel, ¿no? Pero bueno, ya Excel, ese ya los que eligen Excel, pues ese les corresponde ya a ustedes investigarlo. Ok, gracias. Pero más o menos sí viste que hay forma, ¿no? Sí, ya le hallé. Va. Entonces, vean, tenemos aquí para el caso de MATLAB. Y entonces, déjenme borrar estas cosas. Aquí. Entonces, voy a correr nuevamente este programa. Por cierto, en el foro les puse algunas posibles ayudas para algunos que tuvieron un problema en MATLAB. Por ejemplo, se los reitero, de todos modos reitero, por eso les digo que luego estén muy atentos al foro, porque también ahí puse lo de, algunos me preguntaban cómo hacer la T y lo hacen por mensaje en privado, y entonces ese mensaje lo tuve que contestar 4 veces. El de la R la tuve que contestar 3 veces, entonces si nada más se supone que con hacerlo una vez debería de ser suficiente. Lo puse en el foro, por ejemplo, lo de las letras que de plano no son posibles. Las letras que no son posibles son la N, la X, a menos que distingan X con H de alguna manera que se podría hacer. También no es posible. La M les dije que la voltearan y también ahí se los puse en el foro. Y había otra letra que ahorita no recuerdo. Eran 3 letras nada más las que no se pueden hacer directamente en el display de 7 segmentos. Pero todas las demás se pueden, nada más hay que pensarle en mayúscula, minúscula, algunas se pueden. La R, por ejemplo, podrían hacer nada más algo así. Déjenme dibujarlo aquí. Tienen su display aquí. Y la R, pues nada más podrían encender este y encender este. Así. Como si fuera una R minúscula. Y ya con eso es suficiente. Entonces, bueno, para que lo chequen. Reitero, ¿alguno les dio algún problema aquí en el fprintf? Si les da algún problema en el que les diga que fprintf no, ¿cómo les pone? Aquí tengo una captura. Aquí está. A ver. Les dice, sí, invalid file identifier. Use fopen to generate a valid file identifier. Entonces, les pone algo así de que un identificador no es válido. Ustedes deben de guardar siempre sus programas en la carpeta, en alguna carpeta donde estén haciendo las cosas. MATLAB por defecto les abre la carpeta System32 o una cosa de ese estilo, no me acuerdo cuál, pero una del sistema operativo. Entonces, si ustedes quieren crear archivos ahí, no los deja. Ahí quien los está bloqueando es Windows, no MATLAB, porque están abriendo desde una carpeta raíz. Entonces, siempre guarden sus programas pues creen carpetas, y les aconsejo que una vez vayan haciendo carpetas, no solamente por práctica, sino prácticas, simulación, apuntes, todo, ¿no? Porque se van a crear muchos archivos. Bien, entonces regresando a esto de cómo concatenar, por ejemplo, aquí ya corrí 2, tengo por ejemplo Y1, sí, Y1 y Y2. Y Y22. Vamos a suponer que estos son los 2 vectores que quiero concatenar, que también los puedo ver aquí. Y1, si le damos doble clic, me los muestra y cómo están. Entonces esta parte es importante. Aquí me dice que el vector es un vector fila, como lo podemos ver, es un vector fila. Entonces, si yo lo tengo así y Y2, que es Y22 me parece. Sí, Y22, que ya es el que quiero concatenar, es este.
también es un vector fila. Entonces, lo que yo quiero es concatenar mi vector Y1 y después agregarle el vector Y2, que es básicamente lo que tendría para, pues, ¿cómo se llama? Para poder tener un solo vector y ya de ahí poderlo pasar al último comando, ¿no? Que es este. Entonces, para los que tienen, por ejemplo, reitero nuevamente en Excel, pues esto es relativamente más fácil. Pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos nuestros dos vectores. MATLAB es un, ¿cómo decirlo? Un programa que está completamente dedicado a, pues eso, a las matrices. MATLAB, que es laboratorio de Matrix Lab, básicamente, es lo que significa. Entonces, MATLAB, una de sus más grandes o de las formas más grandes o rápidas que puede hacer es eso, concatenar de alguna manera fácil y sencillo en como quiera. Por ejemplo, puede crear de todo, así como pequeño brevario cultural acerca de MATLAB. Por ejemplo, yo tengo el vector Y, voy a definir una nueva variable, A. Quiero crearlo como una matriz, por ejemplo, entonces yo podría poner Y, era Y1, punto y coma significa para MATLAB que voy a cambiar a una nueva fila y poner, era Y1, y poner Y22. El punto y coma en MATLAB al final es, no me lo muestres, no me muestres el resultado. Está muy grande, no quiero que me lo muestres. Y entonces, si lo veo aquí, ya tengo las dos en forma así, en forma una y después otra. Esa es una manera que puede hacer. Otra cosa que puede hacer es, si yo le quito este, voy a definir una nueva variable B. Y entonces le digo que me lo muestre, B. Entonces vamos a ver, originalmente el vector Y1 empieza con 127 y termina en 256 porque claro no lo he modificado y termina con 127 también. Entonces quiere decir que en la posición 256 yo debo de tener igualito todo, como es este, y después en la 257 ya concatena inmediatamente el vector. Entonces, no hay más que hacer lo que ya les había comentado, ¿no? Que es agregar este para el caso exclusivo de la, ¿cómo se llama? La función de triangular. Entonces, ya, con eso debería de quedarles bastante más claro o alguna otra duda que tengan. No, Inge, o sea, básicamente lo que hizo fue hacerlo en dos partes. Sí, sí, sí. Es la forma más fácil. Se puede hacer en una sola, pero requiere de tener un poquito más ya de experiencia en programación, pero al final no importa, ¿no? Con esto es más que suficiente y es utilizar lo más básico de MATLAB, ¿no? Había uno de sus compañeros que comentaba que no sabían programar, pero en MATLAB, bueno, en principio pues ya llevaron un curso básico de C y al final de cuentas, si se dan cuenta, no les agregué cosas yo, ¿no? O sea, al final ahí está cómo deben de introducir un vector. Recuerden que esta nomenclatura es la introducción de un vector. Quiere decir que es un vector T que va a ir desde el 0 hasta el 255 y sus intervalos, que respeta básicamente la misma nomenclatura que el ciclo for cuando lo utilizaban. O sea, es igualito. El ciclo for cuando lo utilizaban en C, igual les decía desde dónde iniciar la variable en intervalos de cuánto y hasta cuánto, ¿no? O en una sintaxis muy semejante. Entonces, básicamente MATLAB es una evolución de C, es un lenguaje propio, pero que viene de C. Entonces, si querían graficar, pues también utilizaban plot. O sea, si querían meter funciones, lo hacían exactamente igual, ¿no? Con estos, los asteriscos, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, en realidad no les puse nada, ¿no? Extra o nuevo. A lo más, así por mucho, pues está el comando figure, que lo único que hace es separar las ventanas de gráficos y mostrármelas en diferentes para que no se empalmen una con otra. Y ya está. Ese y este, ¿no? Este tal vez sí son comandos nuevos, pero pues no se tenían que preocupar porque se los di y nada más lo único que hace es tal cual abrir un archivo crear un archivo de texto. En el caso de que ya exista, lo va a reescribir. Básicamente esta W es esto, quiere decir eso, que lo va a reescribir si es necesario. El formato de cómo quieren que escriba, qué quieren que escriba y que cierren el archivo y ya está, ¿no? Entonces, creo que no había nada nuevo para si quisieran o para los que quisieran empezar con MATLAB. Entonces, ¿alguna duda? Thank you. ¿No? ¿Todo bien? ¿Los demás? En cuestión de lo de Excel, Ajá, ajá. ¿qué cree que ya lo transpuse? Pero ya ve que en la doble PROM solamente abarca 16 hacia la derecha, ¿no? 16 espacios hacia la derecha. Sí, claro, pues hay que tú mismo sepáralas antes. O sea, hazlo en líneas, en filas de 16, luego haz otra en 16 y así, sepáralos una vez. O Ok. en su defecto, podrías hacer una aquí y lo haces de la que vaya del 0 hacia abajo, teníamos 255 y después tu otro bloque a 255, 0, no es cierto, de 16 en 16 las tendrías que hacer 16 aquí, que vaya del 0 al 16, luego del 17 al 32, luego del 33 al bla, 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 y así te vas. Que con dos Ok. que hagas me parece que es más que suficiente. Y una vez que ya las tengas ahí, pum, pues ahora sí ya las transpones. Ok. Sí, porque de hecho, o sea, tengo los 255 de una columna. Ajá, sí, sí, claro. Pero si transpones, pues te va a transponer todo, ¿no? Exacto. De hecho, se transpuso 256 hacia la derecha. Ajá, sí, sí, claro, porque lo estás manejando como si fuera una sola columna, pero mejor manejarla como diferentes columnas y entonces al momento de transponer, pues ya te va a generar bien las cosas, pero tú lo tendrás que separar de 16 en 16. Ok, perfecto, Inge, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿conoce dónde puedo conseguir el MATLAB? Esperen, déjenme terminar esta grabación.